Entonces la bala me entró aquí, me salió aquí, pero aquí solo atravesó el músculo. Y aquí, como esa estaba adelante, me atravesó, fue la mitad de la pierna. Entonces me desastilló el fémur y disparaban de a 2 armas. Yo solo recibí un disparo. Ya había un hombre así como tú poniéndome un revólver en la frente. Cuando él me dijo, Meli, corra, yo lo único que hice fue hacer así. Yo me acuerdo que yo iba a correr, entonces tenía esa pierna adelante, esta atrás, y me hice así. Yo me fui a parar y fui a poner esta pierna para salir corriendo y me caí. Pero yo no entendía por qué me había caído, yo no tenía dolor, no sentía nada. Me hice la muerta, porque cuando él dijo eso volví a empezar a disparar por ahí unos 10, 20 segundos, disparó otra vez, entonces yo me hice la muerta. Entonces cuando el papá de mi amiga pasó por encima de mí, yo lo cogí de acá y le dije, ¿me vas a dejar morir? Y él me miró y me dijo, lo siento mi amor, pero primero es mi familia. Aquí nos encontramos en la ciudad de Medellín para dar a conocer una historia y por cierto habíamos presentado falencias, pero aquí estamos nuevamente. Melissa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto, Esteban. ¿Cómo es tu nombre? Melissa, mucho gusto. Bueno, Melissa, gracias por este espacio y de verdad agradecerte. Sé que no es fácil recordar algo que te dejó marcada. ¿Qué fue lo que sucedió en tu vida? Bueno, como te decía la vez pasada, el objetivo pues de hacer esto hoy, el mensaje que quiero dar, no solo a los jóvenes, sino a la gente en general, es que siempre, como lo dije ahorita, después de una tormenta siempre va a llegar la calma. Todo siempre poniéndolo en manos de Dios, siendo conscientes de que cuando uno, es como cuando uno está enfermo, cuando uno se enferma, tiene que ir al médico, buscar ayuda médica para mejorarse. Es lo mismo cuando nos pasa algo así. Hay que buscar, sea la ayuda de Dios, sea de un psicólogo si no eres creyente, pero siempre va a haber una luz al final del camino. Yo vivía en Medellín, tenía 12 años, vivía en un barrio que no era muy, digamos, no era una comuna, pero tampoco era un barrio rico, era un barrio normal, de gente acomodada, pero era un barrio que lindaba con las comunas, la comuna 13 en sí. O sea, tenía como fronteras, Exacto, como se conoce aquí. Exacto. Entonces, pues siempre los conflictos nos tocaban bien o mal. Pues ese día era un sábado, yo estaba con mis amiguitas y una amiguita iba a hacer una fiesta en su casa. Pero en la tarde nos peleamos y ella me dijo, no quiero que vengas a mi fiesta, no te quiero ver. Bueno, cuando eres pequeño siempre quieres como demostrar que sí eres capaz, que sí puedes, que sí vas a ir. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si voy o no voy. ¿Tú no presentías algo ese día, no? O sea, ¿todo estaba normal o tenías...? Hubieron muchos signos, pero yo no presenté, o sea, no, pero hubieron muchas cosas que me pudieron haber como avisado de que no fuera, de que no lo hiciera. Mi mamá se había quebrado el tobillo una semana antes, o sea que ella estaba hospitalizada, que la operaron. Y mi papá en esa época vivía en Canadá, entonces él hacía 6 meses en Canadá, 6 meses acá. En el periodo donde mi mamá estuvo en el hospital, mi tía era la que me cuidaba y yo estaba en la banda de la escuela. Así que yo tenía una presentación de la banda esa semana y no tenía quien me arreglara el uniforme. Entonces llamé a mi mamá al hospital y mi mamá me dijo, mira, dile a la tía que te mande a donde la vecina, que ella te arregle la falda y yo la próxima semana le pago. Así hicimos, ella me arregló la falda, yo hice mi presentación, estuvo todo súper bien. El día que todo ocurrió, mi amiguita estaba haciendo la fiesta y ella era la nieta de la señora que me arregló la falda. Así que esa fue mi excusa. Yo sabía que yo no le había pagado a la señora, pero mi excusa para ir a molestar a mi amiguita fue, voy a ir a preguntarle a la abuela si ya le pagué la plata. O sea, tú buscabas la forma de llegar allá como fuera. Sí. Era algo, y mira que me pasó algo muy curioso ese día, que yo siempre he tratado de encontrar la conexión, todavía no la he encontrado,
pero me pareció muy curioso porque yo ese día en la tarde estaba jugando con mis amiguitas y un amiguito tenía una pistolita de balines y pasó una niña que mi grupito de amigas y el grupito de ella no nos caíamos bien y ese día yo le disparé un balincito a esa muchacha y le pegó justamente en las piernas. Resulta que llegué a la casa de mi amiga y le pregunté a la abuela si le había pagado la plata y como yo sabía, la abuela me dijo no me la has pagado y los niños no tienen leche, así que si puedes traerme la plata, sería como apreciado. Entonces, claro, yo me fui, ya en ese momento ya tocó mi corazón y yo siempre he sido una persona muy empática, muy sensible, entonces ya no era mi amiguita, sino que ya yo pensaba en los niños que no tenían que comer, no tenían teterito para la bebé y todo. Ese día mi mamá había salido del hospital y había gente visitándola. Entonces yo fui donde mi mamá y le dije, mami, la vecina necesita los 2.000 pesos, no tiene leche para darle a los niños. Y mi mamá desde ese momento me dijo, no vas, porque ya estaba tarde, ya eran las 8 de la noche, yo no estaba acostumbrada a salir tarde de la noche, no me dejaban. O sea, tú puedes decir que un consejo de una madre vale mucho. Sí, definitivamente. Desde un principio me dijo, no vayas, no vayas, no vayas, y yo le insistí hasta que ella aceptó y me dijo, bueno, ve, pero te doy 5 minutos. Vaya a pídale la plata a la tía y se la lleva a la vecina. Salí, cuando salí mi mejor amiguita vivía al lado y ella salió al mismo tiempo que yo. Me dice, Meli, ¿para dónde vas? Y yo, ay, voy a donde Jessie a llevarle la plata a la abuelita y ya me devuelvo. ¿Y tú para dónde vas? Y me dijo, no, yo voy al estanquillo a comprarle algo a mi papá y vuelvo también, entonces si quieres vamos al estanquillo juntas y de venida, como eran por el mismo camino, vamos donde Jessie y yo te acompaño. Y yo, que no, primero vamos donde Jessie, después vamos al estanquillo. Y ella, que no, que primero, el hecho fue que nos peleamos, y ella se fue para su estanquillo, yo me fui para donde Jessie. Cuando llegué donde Jessie, afuerita, me encontré a mi sobrina, que era mayor que yo, y me dijo, Melissa, ¿usted qué está haciendo en la calle a esta hora? Me hace el favor y se entra, le va a decir al papá, Y yo, sí, ya voy. El hecho es que entré a la casa, le entregué la plata a la abuelita de mi amiga, y cuando salí, pongamos que está la puerta, acá adentro de la casa, yo estaba aquí, y el papá de mi amiguita estaba al otro lado de la puerta, limpiando su moto. Entonces yo salí, me puse aquí, dije hasta luego, y cuando volteé, yo vi que el papá de mi amiguita se paró y salió corriendo, entonces yo lo seguí con la mirada y yo dije, ese, ¿por qué salió corriendo? Está loco. Cuando me volví a voltear, ya había un hombre así como tú, poniéndome un revólver en la frente. Yo no entendía. O sea, ahí en el mundo se te puso en blanco. Sí, yo no pensé, yo solo dije, ok. Él me dijo quieta, yo me quedé quieta. Otra de mis amiguitas estaba también ahí, ella estaba aquí en la puerta y ella sí se quedó paralizada. Entonces, en el momento en que él volteó a apuntarle a una parejita que estaba al lado mío para que no se movieran también, yo aproveché y le tiré la reja que se abría como hacia el lado de él. Y en esa tirada de reja lo desestabilicé y alcanzamos todos a meternos a la casa, a escondernos. Pero mi amiguita, la que estaba en la puerta, ella no se movía, o sea, estaba quieta. Entonces yo cogí todos los niños y yo vi que ella no se movía, entonces la jalé del pelo y le dije, Pauli, vámonos. Y nos metimos a la primera pieza y ahí estaba el tío de mi amiguita con un amigo. Entonces, cuando él me vio, me dijo, ¿qué te pasó, princesa? Porque nos vio pálidos y estábamos temblando. Éramos más o menos 6 niños y yo era la mayor, yo tenía 12. La más pequeña tenía 2 años, pero ella no la alcancé a coger. O sea que el más pequeño de los que yo recogí tenía más o menos 7. Y yo le dije, cuando él me preguntó, princesa, ¿qué le pasa? Yo solamente le dije, nada, nos van a matar. Como sin emoción. Entonces, claro, ellos cogieron las armas y nos dijeron, escóndase, nos metieron al baño. Entonces nos metimos al baño y empezó la balacera. Una primera balacera. Cuando empezó la primera balacera, yo me acuerdo que lo único que dije fue, bueno, ya, nos mataron. O sea,
ya no tenemos salvación. Y los niños empezaron a llorar y a gritar, pues claro, asustados con las balas y a rezar. Y yo les decía, cállense que nos van a matar, cállense que nos van a matar. Yo sé que tenemos miedo, pero recemos como despacito para que no nos escuchen. Finalmente esa balacera duró, pongámosle un minuto y medio, y se calmó, pero escuchamos que entraron 2 personas a la casa que no era ni el papá de mi amiga, ni el tío, ni alguien conocido, porque estaban buscando algo, no sé qué. O sea, los hombres que estaban disparando entran. Ajá. Y yo escuchaba a la niña de 2 años en el fondo que decía, no, ¿a qué no me coge el lero? Y yo decía, Dios mío, ese para mí en ese momento fue durísimo, porque yo dije, me sentí culpable. Yo dije, no la alcancé a coger, la van a matar. La van a matar, es mi culpa, no fui responsable, no la cogí para esconderla conmigo. El hecho es que gracias a Dios no le pasó nada a esa niña ese día. Ya ellos se fueron y yo escuché a la tía de mi amiga, que también estaba ahí, que dijo, ¿dónde están los niños? Entonces ya cuando yo escuché su voz, que era conocida, salimos todos. Y el muchacho que estaba al principio con su novia al lado mío, cuando empezó todo, me dijo, Meli, espéreme afuerita, yo voy a entrar a la moto y la acompaño a la casa porque no quiero que se vaya sola, ya está muy tarde y de pronto ellos están por ahí. Y yo, ¿qué? El hecho es que me paré exactamente en el mismo lugar donde estaba al principio, o sea, aquí en esta parte de la puerta. Prácticamente es como si hubieses olvidado lo que había pasado. ¿Tú quedaste ahí mismo afuera otra vez? Sí, volví a quedar en el mismo lugar, esperando a que él entrara a la moto. Cuando él estaba entrando a la moto, yo escuché que alguien vino detrás de mí y me gritó, me dijo, Meli, corra. Entonces, cuando yo escuché Meli, corra, yo volteé y vi a un muchacho del barrio que venía corriendo, y en esa volvió otra balacera a empezar. Ta, 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 ta. Cuando él me dijo, Meli, corra, yo lo único que hice fue hacer así. Yo me acuerdo que yo iba a correr, entonces tenía esa pierna adelante, esta atrás, y me hice así. Me escondí la cabeza. Yo no, o sea, no sé cómo pasó, cuando pasó yo no sentí nada, yo solo veía la balacera, escuchaba la balacera, y yo caí como mirando hacia la calle. Entonces yo estaba en la acera y el carro estaba en la calle a más o menos 10, 15 metros de mí. Era un carro rojo, me acuerdo. Y yo veía al man disparando, ta, 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 ta. Tenían varias armas, eran creo que 2, y disparaban de a 2 armas. Cuando ya se calmó y yo vi que el que estaba del lado del pasajero gritó, bueno, llamé a la hija de fulano. Sí, de fulano, pongamos. Entonces yo, en mi susto, yo sabía que yo era la única persona que estaba afuera y la única niña, aparte de mis 2 amiguitas, era yo, ellas estaban ya adentro. Yo dije, la hija de fulano soy yo, porque no hay nadie más. O sea, entonces, tú te hiciste prácticamente la muerta. Me hice la muerta, porque cuando él dijo eso, volví a empezar a disparar otro, por ahí unos 10, 20 segundos, disparó otra vez, entonces yo me hice la muerta. Cuando se fueron, que ya yo vi que el carro se fue, yo me fui a parar y fui a poner esta pierna para salir corriendo y me caí. Pero yo no entendía por qué me había caído, yo no tenía dolor, no sentía nada. Cuando me miro el piso estaba lleno de sangre, la sangre corría y me toqué así y las manos llenas de sangre, pantalón pegado. Ya empecé a sentir calor, pero todavía no me dolía. Yo me acaloré, uno siente como si se estuviera quemando por dentro. Y yo quedé como atravesada así en la entrada, o sea, me caí así de frente. Y de ahí empezó a llegar el tío de mi amiga, el papá, los amigos, todos, y todos pasaban encima de mí y no me recogían, no me ayudaban. Entonces cuando el papá de mi amiga pasó por encima de mí, yo lo cogí de acá y le dije, ¿me vas a dejar morir? Y él me miró y me dijo, lo siento mi amor, pero primero es mi familia. Eso para mí fue, porque yo estaba indefensa, o sea, yo no tenía, mi mamá no estaba, mi papá no estaba, mi mamá estaba en la casa, ella había escuchado toda la balacera. Te pregunto, qué pena, ¿cómo puedes describir tú, digamos,
ese semblante ahí en ese instante, viendo de que las balas estaban cruzando? O sea, ¿cómo puedes describir tú ahí ese instante ahí, el pánico? ¿Qué piensa uno en ese momento? Honestamente, cuando estaban disparando, yo lo único que pensaba era me van a matar, me van a matar, me van a matar. Pero no tenía en sí ni miedo, era muy neutro, era como si estuviera en otra dimensión, como si, o sea, yo sé que estoy acá físicamente, pero emocionalmente o psicológicamente, no, es una sensación muy rara. Bueno, en esa balacera vimos 8 heridos. 8 heridos, los 8 heridos, no, de los 8 heridos, 7 estaban adentro de la casa. Sí. Yo era la única que estaba afuera. O sea que el propósito de Dios para mí es muy grande porque una balacera de más o menos minuto y medio, yo solo recibí un disparo. Y hubieron otros 7 heridos que estaban adentro de una casa y habían unos que habían recibido 2, 3 disparos. Sí. Entonces, bueno, como te decía, mi mamá estaba en la casa y era la casa justo atrás de la mía. Donde yo estaba era justo detrás de la mía. O sea que mi mamá escuchó todo, pero ella no podía caminar. Entonces le dijo a mi tía, Rocío, ya mire a ver cómo está la niña, qué le pasó, yo sé que es mi niña, yo sé, mi mamá sabía. O sea, ella presentía. Ella lo presentía, ella le decía a mi tía, vaya vea si es ella. Claro, mi tía sale y me ve voltea a la esquina y me ve tirada, pero ella lo único que ve es que yo estaba tirada en el piso, en un charco de sangre. Ella no me vio parada, ella me vio todavía en el momento en el que yo me estaba haciendo como la muerta. Entonces, claro, ella llegó a la casa y mi mamá dice que ella ni siquiera fue capaz de decirle ya no está, sino que le dijo, negra, o sea, Melissa está tirada en el piso. Y en ese momento llega un vecino que también me había visto desde lejos la balacera. Y él llegó, pues no creo que haya sido con mala intención porque era un buen vecino, pero él le dijo a mi mamá, le dijo, negra, qué pena, pero Melissa recibió todos los tiros, Melissa está muerta. Y mi mamá me cuenta que ella en silla de ruedas era un hombre grande, ella lo cogió de acá y lo tiraba contra el muro y le decía, no, y ella no podía caminar. Entonces ella decía, casi me tiro del balcón para poder ir a verla, pero no podía. El hecho es que un vecino, como te decía la vez pasada, tengo varios ángeles. Un vecino, que fue mi primer ángel, él estaba en su casa sentado viendo televisión con su familia y pues él no tenía que estar en la calle ni salir a ver nada, pero dijo, voy a ir a ver qué pasó, si alguien necesita ayuda, si es alguien que conozco. Gracias a Dios que él salió porque él fue el que me recogió. Entonces, mientras que llegó el vecino, me recogió, ellos pararon los taxis porque no querían parar. Entonces se pusieron todos en la mitad de la calle con armas para que los carros pararan. Que mi vecino me llevó al centro de salud. En ese momentico fueron más o menos 10 minutos. Entré al centro de salud y obviamente éramos 8 heridos que llegaron al mismo tiempo. En ese momento fue que yo empecé a sentir dolor. Antes de eso yo no sentía nada. No estabas sintiendo nada todavía. No, yo no sé. En ese momento empecé a sentir dolor porque obviamente cuando la ambulancia volteaba, pues yo volteaba también y la pierna se me volteaba, entonces ya el hueso se comenzó como a mover más. Yo estuve consciente de todo ese tiempo hasta que la ambulancia llegó al hospital, abrió las puertas, me sacó y yo me acuerdo que había como cuando hay un desfile que hay gente de lado y lado y pues la gente pasa en la mitad y todo. Yo me acuerdo que era así, yo salía de la ambulancia y había gente de lado y lado y todo el mundo decía, ay, ¿qué le pasó? Pero es una niña, no. Y me acuerdo mucho una señora que, no sé por qué, pero se me hizo así, ay, qué pecado que tiene la niña. Y los doctores le decían, déjenos pasar, que está muy mal. El hecho es que hasta ahí me acuerdo, no me acuerdo de nada más. Hasta que me volví a despertar, que fueron más o menos 2 días después, 2 o 3 días. Pero tú no viste nada en la oscuridad. ¿Cómo puedes La definir verdad eso? no O puedo sea, es decir. como uno dormirse y levantarse otra vez.
Sí, yo me desperté, yo tenía mucho calor, estaba como en la sala de recuperación, estaba muy oscuro y yo tenía calor y yo me quería parar y yo decía, pero ¿dónde estoy? No entiendo. Tenía una lámpara acá y claro, yo me levanté la sábana y me vi la pierna, o sea, mi pierna toda estaba negra, negra, negra y súper hinchada. Y ya yo empecé a llorar, o sea, me dio tanta crisis que me tuvieron que dormir otra vez, porque como yo estaba sola además. Entonces ahí es donde entra mi hermano y él fue a visitarme porque mi mamá no podía ir, mi papá no había llegado. Entonces mi hermano era el que estaba como a cargo mío y yo lo escuchaba que le decía a la enfermera, vengo a ver a mi hermanita, ya tiene 12 años, le dieron un tiro, Y ella le decía, sí, ella es su hermanita. Y él le decía, no, mi hermanita es una niña, tiene 12 años, eso es una señora. Y la enfermera le decía, no, ella es su hermanita, ella es Melissa, lo que pasa es que como se hinchó demasiado, entonces mi hermano me decía que yo parecía una señora de 40, 50 años. Y yo me acuerdo que lo que me despertó fue que mi hermano se puso al lado mío, me cogió el brazo y empezó a llorar. Y una de sus lágrimas me cayó en la cara y eso me despertó, porque yo no quería despertar después de que me durmieron para tranquilizar. Me tuvieron que quitar las pantorrillas de los dos lados. Entonces, yo me quedé 3 meses en el hospital. Durante esos 3 meses, más o menos 2 meses y medio, todos los días le decían a mi papá, que mi papá llegó, que es mi segundo ángel. El primero fue el que me recogió, el segundo fue el médico, el tercero mi papá. Mi papá estuvo día y noche conmigo durante esos 3 meses, a pesar de que él tenía un problema, una condición de salud de la columna, él tenía dolores crónicos porque tenía el nervio ciático enredado en unas cicatrices de una operación. Sí. O sea que él no podía, tenía que tener muchos cuidados y acostarse en una cama especial y todo. Pero él dijo, no, yo me quedo con mi hija a los 3 meses. Entonces él me acompañaba todo el día, toda la noche, a las 5 de la mañana se levantaba, se iba a visitar a mi mamá, desayunaba con ella, la bañaba, la dejaba lista y se venía otra vez. A las 10 en punto de la mañana estaba conmigo en el hospital y así todos los días. O sea, yo quedé grave y con riesgo de amputación más o menos 1 año. Uy. Yo no podía caminar porque obviamente como estaba tan chiquita, estaba en proceso de crecimiento, no me podían poner una platina. Además que el hueso no se partió derecho, sino que se desastilló. Entonces no me podían poner platina. Me pusieron unos fijadores externos, que eso cuando yo me paraba era tan pesado que yo sentía que el hueso me colgaba así, desde acá arriba. Y no podía caminar porque obviamente mi pie estaba así, entonces yo no podía caminar normal. Después que salí del hospital quedé más o menos 1 año sin caminar. Sí. O sea, fueron procesos difíciles. Fueron procesos difíciles, muy difíciles. Hasta que un día mi doctor me dijo que Meli, te voy a mandar al mejor ortopedista de Medellín. Él te va a salvar la pierna porque yo ya hice todo lo que yo podía hacer por ti. Como él era recién graduado, estaba haciendo sus prácticas, todavía no tenía todo el conocimiento, me dijo, yo prefiero que sea él el que te atienda. Ese día mi mamá me llevó. Yo me acuerdo que que yo me acuerdo desde chiquita, nunca he sido ni rencorosa, ni le he deseado mal a nadie, al contrario, siempre he tratado como de ayudar a la gente y todo. Pero ese día que mi mamá me llevó al ortopedista fue muy duro, porque yo estaba en silla de ruedas, entré al consultorio y yo me acuerdo que estaba, la oficina de él estaba como al fondo de la pieza y él no me miró, entramos, él estaba escribiendo algo y dijo, ok, quítese la ropa. Mi mamá me llevó a la camilla, me estaba quitando la ropa, yo no me había ni terminado de quitar
el pantalón estaba como aquí en la rodilla, cuando él sin mirarme, sin pararse de donde estaba, y todavía escribiendo, dice, esa pierna hay que amputarla, pida la cita para que la amputemos. Eso para mí fue horrible. Mi vida se vino abajo, yo decía, pues, ¿qué voy a hacer sin una pierna? Obviamente en esa época no había tanto conocimiento sobre las personas amputadas, exactamente, la ciencia médica. Yo decía, a mí me encantaba bailar desde chiquita, yo decía, no voy a volver a bailar, mi vida se acabó. Y ahí empecé a tener, ese día le deseé lo peor a la persona que me hizo esto. Gracias a Dios solo duró ese día, ese ratico. Mi mamá dijo, no, yo la voy a volver a llevar donde el médico que la estaba atendiendo, que la salvó. Y como era en el mismo hospital, me llevó ahí mismo. Cuando el médico me vio entrar, que yo estaba en una crisis de ansiedad, llorando, gritando, decía, me voy a morir, me quiero morir, madre. Ya no quiero estar así. Pues, claro, él se asustó, ¿qué le pasó a la princesa? Venga, entonces yo le dije, nada, que me van a amputar la pierna. Y mi mamá le explicó cómo pasó todo. Y ese hombre, o sea, no le fue a pegar un puño porque yo creo que era el jefe, pero se enojó tanto que me dijo, sobre mi cadáver te van a amputar la pierna. Yo no voy a dejar que te amputen la pierna. Voy a hacer todo lo que está a mi alcance, todo mi conocimiento, lo que he estudiado, lo voy a poner a prueba y te voy a salvar la pierna. Y gracias a Dios aquí estoy hoy con mi pierna, con muchas secuelas, porque tengo muchas secuelas, muchos dolores, tomo pastillas para el dolor crónico todos los días. He tenido más o menos 37 cirugías. La última que tuve fue un alargamiento de fémur hace año y medio, porque obviamente como la bala desastilló el hueso y yo estaba en proceso de crecimiento, mi pierna derecha quedó más corta que la izquierda. Bueno, como la pierna me quedó colgada, me operaron el talón de Aquiles y ya mi pierna, si la ve, pues mi pie no se mueve, está en 90 grados. Yo no puedo mover ni el pie, ni los dedos. O sea, el músculo que te quitan es este. Este y este. Entonces si tocas aquí, si lo tocas es el hueso, no tengo nada ahí. Nada. Entonces yo no puedo moverme. Entonces claro, así con chancla yo puedo caminar un poquito, pero si ya voy a caminar con zapatos muy difícil, o cosas largas, tengo que tener una prótesis que me sostiene el pie, me da fuerza. Y ahí me ponían una plantillita. Obviamente me decían, no, es mejor que le ponga la suela grande al zapato por fuera porque es mucha desnivelación. Imagínate una jovencita colombiana, donde aquí la apariencia física es tan importante, ponerse un zapato más alto que el otro para mí era impensable. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, ya sufrí todo lo que sufrí y ahora quieren que se rían de mí. Pero ¿cómo fue tu primera impresión cuando te ves así la pierna? Yo no tengo ni palabras, o sea, yo creo que en ese momento no dimensionaba, o sea, no me imaginaba que eso fuera para toda la vida. Yo decía, no, después me operan y me ponen, no sé, mi pierna me va a quedar igual a eso. Ya fue como más a los 15 que yo empecé a entender, yo decía, bueno, ya, o sea, me va a quedar así. Empecé a investigar, yo veía que no había mucha evolución en ese sentido. Por ejemplo, ya en esa época había prótesis de nalga, prótesis de seno, prótesis de muchas cosas, pero no había una prótesis y hasta ahora no hay una prótesis que me puedan poner acá como para simular el músculo. Yo siempre soñaba cosas de que le iban a pasar a mis hijas, que el diablo venía a buscarlas, que a mí también me venían a buscar, que entraban a la casa. O sea, a mí llegaba la noche, se escondía el sol y para mí era un tormento total. Yo decía, me van a matar a mis hijas, ¿qué hago? Entonces era hipervigilante, me levantaba 3, 4 veces en la noche a ver si las puertas y las ventanas estaban cerradas. O sea, era imposible, yo ya estaba volviéndome loca porque no dormía, y si dormía no descansaba.
Entonces, como te digo, hasta ahora sigo el tratamiento médico. Ya gracias a Dios la psicóloga, la psiquiatra, que es la que me sigue en ese momento, me dijo que más o menos en junio podemos empezar a evaluar si podemos empezar a dejar los medicamentos, que es el próximo paso pues que yo quiero y que le pido a Dios que me ayude. Amén. Entonces esa es mi historia, una historia dura, de resiliencia, de mucho aprendizaje. Como les digo, las secuelas físicas me van a quedar ya para toda la vida, porque los dolores, por ejemplo, mi columna es súper sensible, mi pie, cuando me pongo zapatos, tiene que ser zapatos que me sirvan con la prótesis que me pongo. Si camino mucho se me hincha la pierna, entonces me duele. En invierno, cuando estoy en Canadá, el invierno es muy frío, y como no tengo músculo que me proteja los huesos, se me congela. Yo siento el hueso que me duele, o sea, del frío es como si metieras la mano en el congelador y la dejaras ahí 10 minutos, sientes los huesos que te duelen. Y en verano, pues es lo contrario, porque es muy caliente, entonces con la prótesis se me pega la piel y me quema. O sea que toda la vida voy a tener algo que me recuerde lo que me pasó. Pero cuando a uno le pasa algo así, le dicen, si Dios te dejó viva, perdón, es porque tiene un propósito para ti. Y yo antes decía, pero ¿cómo va a tener un propósito para mí si casi me mata? ¿Qué propósito va a tener? Siempre he sido no religiosa, siempre he creído en Dios. Mi papá era muy católico, entonces pues siempre tuve la influencia de Dios en mi vida, pero llegó un momento donde yo estuve un poco peleada con él, porque yo no entendía por qué. Porque a mí, yo solo tenía 12 años, yo era una niña juiciosa, no era una niña callejera, tenía unos buenos papás, o sea, no fue algo que yo busqué, o que me lo mereciera, o que, no sé, estaba en malos pasos. Y entonces hubo un momento donde yo estuve peleada con Dios. Igual creía en Él y siempre he rezado en la noche, orado antes de dormir, en la mañana agradezco, pero ya no iba a la iglesia, ya no era lo mismo. Hasta que llegó mi cuarto ángel, que es mi esposo, que él es cristiano. Digo que llegó, pero él no llegó porque siempre ha estado. Mi esposo es el mejor amigo de mi hermano, desde chiquitos. O sea que él me conoce desde que yo tenía 6, 7 años. Él vivió el proceso también conmigo del accidente, o sea que me conoció, o sea, cuando yo tenía que ir al hospital, cuando me operaban, me conoce las cicatrices, todo. Pero siempre él era mi hermano, porque era el mejor amigo de mi hermano. Pero yo chiquita era mi amor platónico y yo le decía, ay, yo quiero estar con él. Sí. Y entonces íbamos a jugar básquet y yo le decía, yo juego con Mauricio. Y me decía, venga pues mi Pinocha. La depresión y el estrés postraumático, yo sé que es como el cáncer, que una vez te la detectan, puedes estar en remisión un tiempo, pero en cualquier momento puede volver a llegar. Entonces, pero yo ya sé y tengo la prueba, soy una prueba viviente de que también puede salir adelante. O sea, sí, la depresión puede llegar, la rabia puede llegar, el rencor puede llegar, pero es una emoción, un sentimiento, algo momentáneo, y está en tu poder. Y como te decía, si crees en Dios o si no crees en Dios, busca un psicólogo, pero está en tu poder buscar ayuda y saber que, como decíamos ahora, después de cada tormenta viene la calma. Pero se necesita una fuerza interior, y yo sé que no todo el mundo la encuentra en el momento indicado. Entonces el propósito mío, lo que yo quiero con esta entrevista, es decirle a la gente que sí se puede,
Sí se puede. Puedes estar en el piso, te pueden enterrar, te pueden pegar, te pueden rebajar lo más que él, porque eso va a pasar, ¿me entiendes? Eso puede pasar. Pero tú tienes el poder de decir no, eso no me define. A mí no me define mi pierna. A, no sé, a una mujer que la han violado, no la define la violencia. A un amputado no lo define su pierna o su brazo que no está. A un quemado no le define su piel quemada. O sea, Dios te dio un alma, Dios te dio un espíritu, Dios te dio razonamiento. ¿Tú qué puedes sacar de positivo de esta experiencia negativa? Ese es el objetivo mío. Que la gente sepa que siempre detrás de algo negativo hay algo positivo. Porque yo estoy segura que si a mí no me hubiera pasado lo que me pasó, yo no sería hoy la mujer que soy. Mi papá no me hubiera llevado a Canadá, no hubiera conocido otros países, no hubiera hablado otros idiomas, estuviera aquí, quién sabe, ya con 3, 4, 5 hijos. No sé cómo hubiera sido mi vida, puede que hubiera sido mejor, pero también puede que hubiera sido peor, ¿me entiendes? Lo que sí sé es que este momento de mi vida, mis hijas, mi esposo, mi familia, son mi felicidad en este momento. Entonces, ¿qué digo? Gracias Dios, porque gracias a lo que me pasó estoy hoy aquí. Tengo hoy a mis hijas, tengo hoy a mi esposo. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero transmitir hoy con este video. Que no importa, o sea, cosas malas nos van a pasar a todos, a unos más graves que a otros. Pero el poder que tenemos todos adentro es inmenso, y más si vas acompañado con Dios, si le pides consejo a Dios, si le pides a Dios que te guíe por el camino que es, no hay límites en la vida que te puedan parar.